Bienvenidos todos a la casa de Dios este hermoso sábado. Les quiero dar una cordial bienvenida y vamos a tener nuestra oración por la hermana Yepes. Así es, bienvenidos a todos a través de esta transmisión. Queremos mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Feliz sábado! Vamos a comenzar nuestro programa de culto divino con una oración. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque sabemos que tu Santo Espíritu acompaña a cada familia en sus hogares y a nosotros también al transmitir en este programa. Gracias Señor te damos porque tú eres bueno con tus hijos y sabemos que tus ángeles nos acompañan en todo momento de que tenemos adoración a ti. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar las alabanzas a nuestro Señor. ¿Quién quiere cantar? ¿Estamos listos para cantar en casa? Muy bien, vamos a unirnos todos en la alabanza. Sigamos alabando a nuestro Dios. No nos dé temor, cantemos fuertes al Señor. No te dé temor hablar por Cristo.
Muy bien, vamos a entonar nuestro último himno. Cantemos con gozo y alegría. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Alegre gloria y paz, no es tributar, y bendecirá inmortal por toda eternidad. En Cristo coronad, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. Cristo coronad, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor en salvación, tributar de todo corazón. Muy bien. Qué bonito es dar alabanzas a nuestro Rey de Reyes, el único que es digno y merecedor de nuestros cantos. Muy bien, ahora vamos a tomar este tiempo para decir algunas peticiones, ¿verdad?, que nos han llegado. Primero que todo, queremos orar por los enfermos, todas las personas que están enfermas, aquellas que han perdido un ser querido. Nuestra hermana Doris Castro, ella perdió a su mamá, ¿verdad? Y pedimos que Dios dé consuelo y paz a toda su familia. La hermana Alma Delia Ramos de Tijuana, ella se encuentra ahorita muy delicada de salud y está pidiendo que nosotros oremos a Dios por ella, ¿verdad? Una hermana también ha pedido que oremos por todos nuestros hijos y nuestros jóvenes, que ellos puedan reconocer los tiempos en que vivimos y que sepan ellos que Cristo está a la puerta y nos está llamando, ¿verdad? Así que vamos a inclinar nuestros rostros para decir una oración, y los que podamos, vamos a primero entonar el himno, ¿verdad?, antes de ponernos de rodillas ante el Señor. Escucha
vamos a ponernos de rodillas aquellos que podamos y vamos a hablar con nuestro Dios. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres nuestro creador y nuestro sustentador. Señor, estamos tan agradecidos porque tú has sido bondadoso y misericordioso con tus hijos. Señor, podemos confiar que tú eres nuestro refugio en las tribulaciones y también te damos muchas gracias, Señor, porque tu sacrificio fue suficiente para poder limpiarnos de todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú escuchas cada plegaria de tus hijos. En Salmo 116, versículo 2, nos dices que tú inclinas tu oído cuando tus hijos claman a ti. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte por todos los enfermos de tu pueblo. Señor, aquellas personas que han perdido un ser querido, la familia de Doris Castro, Señor, pedimos que tú les des consuelo. También por las personas que están estudiando la fe de Jesús, ellos están saliendo de una muerte espiritual a la vida. Señor, pedimos que ellos pronto puedan entregar su corazón a ti. También queremos pedir por nuestra hermana Alma Delia Ramos, que ha pedido que oremos por ella. Sánala, Señor, según sea tu santa voluntad. Nuestros hijos y jóvenes, Señor, ellos también, igual que nosotros, tenemos que prepararnos para encontrarnos contigo, Señor. Tu palabra dice que tu galardón es grande, así que ayúdanos, Señor, a saber que estamos en tiempos peligrosos y que el enemigo quiere alejarnos de ti, Señor, pero tú quieres prepararnos cada día para ese encuentro que tendremos contigo cuando tú nos vas a llevar al reino de los cielos. También, Señor, te pido por el pastor Javier Yepes, que va a impartir el pan espiritual esta mañana. Unge sus labios, Señor, y que él pueda hablar solamente lo que tú le has dado, que tú hables a tu pueblo, Señor, a través de él, porque necesitamos escuchar solamente a ti, Señor. Señor, gracias te damos. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro Padre y podemos venir a ti como un hijo necesitado y tú suplirás cada una de nuestras necesidades, porque te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver unos saludos de nuestros hermanos. Buenos días, hermanos. Somos la familia ¡Navarros! y les deseamos ¡Un feliz sábado! Bendiciones, hermanos. Estamos orando por ustedes y esperamos verlos pronto. Muy bien, ahora vamos a pedirle a todos que cantemos este hermoso himno antes de escuchar la palabra de Dios. Jesús,
Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Tenga cada uno de ustedes un feliz sábado. Nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes para poder juntos, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios. Ustedes vieron, ¿verdad?, los saludos de algunos de nuestros hermanos. También vimos a la familia Gómez, a Rubalcaba, que se encontraban reunidos hace unos sábados atrás en su casa. Me mandaron el video y lo hemos puesto para que ustedes lo vieran, para que reciban los saludos de cada uno de ellos. Y pues quiero invitar a nuestros hermanos de las iglesias de Arvin, nuestras iglesias de Bakersfield, y si usted también nos está viendo en algún otro lugar, pueda mandar un breve saludo para nuestros hermanos y a fin de poder transmitirlos, ¿verdad?, para que ustedes también vean cómo es que aún a pesar de no estar juntos físicamente, estamos unidos espiritualmente en pensamiento en Cristo Jesús. Así es que nos sentimos contentos. Gracias por mandarnos esos videos, queridos hermanos. Nuestro primer anciano, ¿verdad?, gracias de Arvin, porque mandó ese video para juntos poder escucharlo y recibir un saludo de parte de toda la familia. Así es que vamos ahora a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Señor, en esta hora rogamos tu presencia y que tú puedas, Señor, ayudarnos a entender tu palabra en este momento. Rogamos la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y, Señor, pedimos que cada hermano, cada familia que está reunida en este momento pueda recibir tu bendición, tu cuidado y especialmente, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 8. Como ustedes pueden ver, el título de nuestro tema de esta mañana es La mujer perdonada. Muchas veces hemos escuchado sermones acerca de este pasaje de la Biblia, pero lo hemos escuchado como la mujer pecadora, la mujer adúltera y etcétera. Pero a mí me gusta mucho llamarle la mujer perdonada, porque especialmente eso es lo que era para el Señor. No era una mujer mala, no era una mujer que estaba en cierto sentido mal, sino era una mujer que necesitaba recibir, ¿verdad?, la ayuda de Dios, necesitaba recibir el perdón de nuestro Dios. Así es que vamos a abrir, les di unos minutos para que ustedes abrieran sus Biblias en el libro de San Juan. Antes de leer este pasaje, quisiera darles una introducción de lo que vamos a hablar, una reseña, por así decirlo. El Señor Jesús estaba por subir a la fiesta de los judíos. Y cuando Él se encontraba, ¿verdad?, en este lugar, los fariseos, saduceos vinieron delante de Él y le decían, ¿verdad?, que Él estaba endemoniado. Además, Jesús decía, ¿verdad?, palabras que otras personas querían escuchar. Y dentro de las palabras que Jesús les decía, les hablaba de cómo es que ellos invalidaban la ley de Dios
por cumplir la ley de Moisés, hablando más acerca de sus tradiciones más que de la ley del Señor. Y él decía: ¿cómo es posible que ustedes me estén criticando a mí por haber sanado a este hombre en sábado, cuando ustedes violan también la ley de Dios para circuncidar a un niño de acuerdo a la ley de Moisés? Si es lícito para ustedes poder circuncidar a un niño, ¿verdad?, al 8º día, aunque caiga en sábado, es más lícito también poder sanar a una persona, sanarla completamente físicamente en el día de sábado. Y Jesús les comentaba, ¿verdad?, que ellos no estaban obedeciendo la ley de Dios, ¿verdad? Y les dijo: ¿por qué quieren matarme? Los fariseos y saduceos le decían que él estaba mal, que tenía demonio, que no era cierto lo que él decía. Sin embargo, al final de este capítulo, en el versículo 53 del capítulo 7, dice que Jesús terminó de enseñar y toda la gente se fue a su casa. Todas las personas, los fariseos, saduceos y la multitud, se fueron a su casa. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 8 nos dice que Jesús se fue al monte de los olivos. El monte de los olivos se encuentra en el lado este de Jerusalén. Jesús había estado en el templo, se bajó, ¿verdad?, del templo, y entonces se fue hacia el lado este de Jerusalén, al monte de los olivos, en el jardín de Getsemaní. Y ahí era donde acostumbraba Jesús a orar. De hecho, cada vez que nosotros encontramos a Jesús que está yendo al monte a orar, es porque va a enfrentar una situación difícil el siguiente día. Es porque él se va a encontrar cara a cara con el enemigo, ¿verdad? Nosotros encontramos a Jesús en los 40 días en el desierto, encontramos a Jesús, ¿verdad?, en el huerto del Getsemaní a punto de morir, ¿verdad? Él fue a ese lugar para ponerse en las manos de su Padre. Y ahora lo encontramos aquí, que él se va al monte de los olivos para orar y ponerse en comunión con su Padre, a fin de que le dé fuerzas para resistir al enemigo. Cuando tú te sientas, querido amigo y amiga, hermano, hermana, cuando sientas tristeza, te sientas que ya no puedes más, yo te invito para que vayas al huerto, al jardín de los olivos. Y déjame decirte, no será un jardín literal, puesto que no estamos en Israel, pero será tu propio jardín. Será ese lugar donde tú puedas derramar tu corazón, tus penas, tus necesidades a nuestro Padre Celestial, para que el Señor pueda escucharte y darte fuerzas para continuar. ¿Cuántas personas he encontrado, verdad, a lo largo de mi vida? Algunas de ellas a punto de suicidarse, porque han perdido el trabajo, han perdido a la esposa, perdieron a los hijos. Recuerdo el caso de una persona mientras me encontraba trabajando en salud mental, en Mental Health, que esa persona quería suicidarse porque perdió el trabajo. Después de haber perdido el trabajo, perdió la casa. Y como la esposa no quería estar más con él, lo abandonó y se llevó a sus hijos y perdió absolutamente todo. Buscando un trabajo no lo encontraba y mejor decidió que era mejor terminar con su vida. Y fue a casa de unos amigos donde él, ¿verdad?, agarró un cuchillo y estaba a punto de cometer suicidio, cuando los amigos llamaron a la policía y la policía vino para auxiliarle, y entonces entró, ¿verdad?, en la institución donde yo me encontraba. Hay personas así que se encuentran desesperadas, queridos hermanos. Es el momento para ir a Getsemaní, para ir al monte de los olivos a encontrarse con el Señor. El Señor Jesús sabía lo que venía. Y dice el versículo 2 que al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente volvió a acercarse y él se sentó para enseñarles. Sin embargo, no solamente había multitudes allí, no solamente había gente común del pueblo, también había líderes de la iglesia de ese tiempo. Y especialmente vinieron delante de él los escribas y los fariseos. Los escribas eran los maestros intérpretes de la ley. Eran los que venían prácticamente a decirle a Jesús: Señor, queremos mostrarte a ti que tú eres el que está equivocado. Nosotros no somos los que desobedecemos la ley de Moisés. Eres tú el que la está desobedeciendo. El Señor les estaba hablando acerca de la ley de Dios, pero ellos estaban más al tanto de las costumbres y tradiciones de su época.
Ellos le hacían más mención, le daban más autoridad a esas tradiciones, incluso que Moisés les había dado, aún en contra y encima de la ley de Dios. Por eso trajeron a los intérpretes de la ley para que pudieran enfrentar a Jesús. Y vienen los fariseos, ¿verdad?, que eran también los celosos en la ley, los celosos en seguir los mandamientos. Dice que llevaron estos dos grupos a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la pusieron en medio del grupo y la trajeron a Jesús. Yo quiero que te imagines un poquitito la escena de lo que está pasando aquí. Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén enseñando. Y estos hombres, ¿verdad?, interrumpen todo lo que se está haciendo y traen a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora déjenme decirles algo. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran el tipo de personas que eran considerados sin pecado. Nadie podía tocarlos. De hecho, cuando ellos llegaban a un lugar y pasaban por entre la multitud tenía que abrirle paso porque no podían tocarlos. Eran tan puros que no podían tocarles, porque si los tocaba alguna persona o tocaban a algún muerto, algún enfermo, ellos no podían ministrar en el templo hasta el siguiente día. Eran considerados impuros hasta la tarde. Y por lo tanto, estos hombres no querían ser contaminados con nadie. La gente los consideraba un ejemplo a seguir. Eran el tipo de profesión que todos los padres y madres le decían a sus hijos: cuando crezcas, yo quiero que tú seas un fariseo. Yo quiero que tú seas como ellos, personas piadosas, personas que obedecen la ley de Dios. Porque encontrabas a los fariseos orando en las esquinas, dándose golpes de pecho y ayunando, ¿verdad?, por varios días. Estos hombres son los que llevaron a esta mujer, y puesto que los fariseos no podían tocar a nadie, ellos no podían tocar a esta mujer. Por lo tanto, lo que ellos hicieron es que emplearon a los soldados del templo para que trajeran a esta mujer. Y yo quiero que tú te imagines, ¿cómo te imaginas tú a un soldado? Un soldado nosotros siempre lo vemos como una persona erguida, una persona, ¿verdad?, lista para el ataque, una persona lista para la defensiva, una persona de una cara, ¿verdad?, así inmutable. Y este era el tipo de personas que trajo esta mujer. Y la trajeron literalmente arrastrando por los cabellos. Ahora imagínense a esta mujer siendo arrastrada desde el lugar donde la encontraron, ¿verdad?, cometiendo este acto ilícito. La trajeron por entre las calles de Jerusalén, la subieron al templo y entonces la introdujeron en el patio del templo y la trajeron directamente a Jesús, arrastrándola, empujándola, jalándola de los cabellos, y finalmente la botaron enfrente de él. Y estos hombres, con esa arrogancia que los caracterizaba, vinieron delante de Jesús y le dijeron: Maestro. Todavía ellos no consideraban a Jesús como un maestro, como una persona influyente, pero en esta ocasión sí quisieron darle el título para que lo que él enseñara tuviera más peso. Y asimismo, por supuesto, se condenara a sí mismo. Así es que vienen estos y le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. No dice esto las escrituras, pero puedo imaginarme un poquitito la escena donde ellos quizá pensaron: el día de ayer tú dijiste que nosotros no obedecíamos la ley, hoy vamos a mostrarle a todo el pueblo que tú no la obedeces. Y dicen ellos: en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, pero tú, ¿qué dices? ¿Saben ustedes qué impresionante esta escena? Vienen los estudiosos de la ley y Jesús se encuentra delante de ellos, queridos hermanos. Gente que lo atacaba, gente que lo perseguía, gente que estaba siempre en contra de él. Y ahora él se encuentra en este lado con la mujer, ¿verdad?, enfrente de él. Y puedo imaginarme a la mujer con el cabello, ¿verdad?, hacia enfrente, con las manos cubiertas en su rostro para que nadie la viera, nadie la reconociera. Esta mujer sabía lo que iba a suceder.
Y allí estaba, queridos hermanos, sufriendo y esperando el momento de su muerte. Ella sabía que la ley de Moisés decía que debían de apedrear a esta mujer. Así es que llegan con Jesús y le dicen esta ley, la ley de Moisés nos dice, pero tú, ¿qué es lo que nos estás diciendo? ¿Qué tienes que compartir con toda la gente? El versículo siguiente me dice algo impresionante, porque allí está toda la multitud, allí están todos los ojos clavados en Jesús, los discípulos alrededor de Jesús, viendo entonces a Jesús, ¿qué es lo que va a responder? Puedo ver la escena cuando están hablando los fariseos y los estudiosos de la ley, y entonces cuando terminan de hablar, todo el mundo voltea a ver a Jesús. ¿Qué es lo que va a responder? Sin embargo, Jesús no respondió nada. Y saben, muchas veces nosotros ante los ataques de las demás personas tenemos que guardar silencio. No tenemos que decir absolutamente nada. Entonces Jesús guardó silencio y dice que la palabra de Dios con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de a qué acusarlo. Si Jesús en ese instante decía perdonen a esta mujer porque conocían de su lado amoroso, ¿verdad? Su lado perdonador, entonces ellos podían acusarle de violar la ley de Moisés. Pero si por el otro lado Jesús decía, bueno, la ley dice que la maten, mátenla. Entonces los fariseos y saduceos podrían bien haberle, y los escribas bien podrían haber acusado a Jesús de tomarse una prerrogativa absoluta y exclusivamente romana. Solamente el romano en tiempo de Jesús podía sentenciar a muerte a una persona. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante el Sanedrín? Y fue condenado prácticamente a muerte porque lo encontraron culpable de todo lo que ellos lo acusaban. Ellos no lo mataron, sino que lo llevaron directamente hacia Pilato, como uno de los oficiales romanos. Venían para que él diera su sentencia de muerte y pudieran matar a Jesús. Cuando Pilato les dijo, llévenlo y júzguenlo de acuerdo a sus leyes, a sus reglas, ellos dijeron, ya lo encontramos. Ya lo juzgamos, ya lo encontramos culpable, ahora solamente queremos que tú lo ratifiques. En otras palabras, nosotros no podemos condenar a muerte a una persona o matarla, pero tú sí lo puedes hacer, porque eres un dignatario romano. Así es que aquí estaba Jesús entre la espada y la pared, queridos hermanos. Ellos estaban entonces a punto de entrampar a Jesús y decir, ya lo tenemos. Y dice el versículo que Jesús se quedó callado. Dice, y como Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Finalmente los fariseos y los escribas dijeron, finalmente tenemos a Jesús entre la espada y la pared. No hay para dónde irse, no puede salir de esta situación. Cualquiera de las cosas que él diga, entonces se condenará a muerte por los romanos. Sin embargo, el Señor Jesús sabía lo que había en sus corazones y sabía también lo que él tenía que hacer. Él quedó callado y dice que se bajó en el suelo y empezó a escribir en el suelo algo. No sabemos aquí, de acuerdo a lo que dice, qué es lo que escribió, pero estaba escribiendo algo. Porque dice que cuando él estaba escribiendo, los fariseos y saduceos se quedaron viendo el uno al otro como diciendo, ya lo tenemos. Nunca se ha quedado Jesús callado ante esto, ante una acusación o ante una pregunta. Así es que lo tenemos, ya está en nuestras manos. Y nuevamente volvieron a insistirle como diciendo, condénate a ti mismo. Anda, Señor, dinos. Y entonces Jesús dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No tuvo nada más que decir el Señor Jesús. Y dice que entonces se inclinó de nuevo en el suelo y siguió escribiendo. Saben, desde que era yo pequeño, yo crecí dentro de la iglesia adventista. Y desde pequeño yo he escuchado sermones cuando nos hablaban de este pasaje de la Biblia y nos decían que Jesús estaba escribiendo el pecado de cada uno de ellos. Él estaba escribiendo, por ejemplo, María hoy tomó 5 dracmas de su mami. Y entonces María estaba viendo y se alejaba porque no quería que Jesús escribiera más. Entonces escribía a un lado Jacinto.
Jacinto hoy le dijo una mentira a su mamá. Y entonces Jacinto veía y se iba, ¿verdad? Y así cada persona, según nos decían, se empezaba a alejar porque no querían que Jesús escribiera el pecado de cada uno de ellos. Pero yo me quedaba aún como pequeño pensando sobre esta situación porque me gusta imaginarme las escenas y pensé cuánto tiempo habrá tardado Jesús en escribir el pecado de varios de ellos antes que la gente empezara a retirarse. ¿Y cómo es que estos fariseos, al ver lo que él estaba escribiendo, se alejaron? ¿Será que él estaba escribiendo el pecado de cada uno? Sin embargo, tras estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y estudiar el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, me dice que Jesús estaba escribiendo algo que hizo que los sacerdotes se cambiara su rostro de un rostro de triunfo a un rostro de desesperación. ¿Qué era lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo que causó que ese semblante de triunfo, de arrogancia, se transformara en un rostro de terror? Bueno, al estar estudiando, ¿verdad?, podemos nosotros llegar a la conclusión siguiente. Lo que estaba aquí en juego en esta escena era la ley de Moisés. Ellos le dijeron, la ley de Moisés nos dice, para nosotros poder entenderlo, necesitamos ir entonces a la ley de Moisés. La gente de alrededor estaba viendo el rostro de estos fariseos y escribas, y entonces vieron cómo su rostro cambió, y quisieron ver qué era lo que Jesús estaba escribiendo, porque su rostro cambió cuando vieron lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Y vamos nosotros al libro de Levíticos, capítulo 20 y versículo 10. Levítico capítulo 20 y versículo 10, que se encuentra precisamente la ley de Moisés que estos hombres estaban mencionando. Y dice la palabra de Dios, Levítico 20:10, si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Efectivamente, la mujer había cometido adulterio, el hombre había cometido adulterio. Y dice, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. ¿Qué es lo que me está diciendo la ley de Moisés? Me está diciendo que los dos tenían que ser condenados a muerte, tendrían que ser apedreados. Pero en esta escena que nosotros encontramos en el libro de Juan, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos trajeron solamente a la mujer. Ahora vamos a poder pensarlo de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo haber acontecido? Porque la mujer, dicen ellos, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Quiere decir que entraron a su casa o en el lugar donde ella se encontraba y encontraron al hombre y a la mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre y a la mujer? ¿Por qué no trajeron a los dos? ¿Por qué solamente la mujer fue traída ante Jesús? Recordemos también lo siguiente, que en el tiempo de Jesús la mujer era considerada un cero a la izquierda. Jesús es el que regresó, el que vino aquí y le regresó el valor a la mujer. La mujer era considerada como nada. La mujer era considerada como una persona que podía ser usada y entonces dejada, botada a un lado. Se decía en ese tiempo que si tú no estabas contento con tu esposa, tú podías escribir una carta de divorcio. Si no te gustaba la nariz, si no te gustaban los ojos, si no te gustaba cómo lavaban los trastes, tú simplemente podías hacer una carta de divorcio y rechazarla completamente y tú quedabas divorciado como hombre. Entonces la mujer tenía que, a veces como divorciada, tener que salir adelante sola. Nosotros encontramos, ¿verdad?, en la Biblia la historia de Ruth. Encontramos la historia junto con Noemí, los cuales eran viudas y cómo es que tenían que trigar, ¿verdad? Ellas en los campos que ya habían sido trigados y donde la cosecha ya se había levantado, y ellas tenían que ir y recoger un poco de grano para su sustento, quizá para vender, para poder adquirir algo de dinero, para poder sufragar sus gastos. Encontramos también a esta mujer, ¿verdad?, que fue al pozo de Jacob,
que también dice la Escritura, le dijo Jesús, 5 maridos has tenido. Quiere decir que esta mujer, queridos hermanos, fue rechazada 5 veces. Y sin embargo, el Señor estaba pensando en ella. Jesús le regresa nuevamente el valor a la mujer que ella tenía. Y en nuestra sociedad muchas veces la mujer quiere darse un valor más alto del que el Señor le ha dado. Y otros quieren darle un valor más bajo del que el Señor también le ha dado. Así es que tomando esto en cuenta, por supuesto, si se perdía una mujer no se perdía nada, pero si se perdía un hombre se perdía mucho. Así es que dejaron escapar al hombre y trajeron solamente a la mujer. La ley decía que los dos debían de ser traídos, pero ellos solamente trajeron a la mujer. Así es que el pecado de estos hombres radicaba precisamente en desobedecer la ley de Moisés. Y Jesús estaba escribiendo esa ley de Moisés. Y dice la palabra de Dios, al oír esto se fueron retirando uno tras el otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Por supuesto, la mujer no se podía escapar. Estaba rodeada de hombres con piedras en sus manos, listos para poder apedrearla. Encontramos a esta mujer entonces en esta situación. Los fariseos voltean a ver. Su rostro se transforma en un rostro de desesperación. Y antes que la gente pudiera darse cuenta, empezaron a alejarse. Dice que empezaron por los más viejos, porque los más viejos conocían la ley. Los más viejos eran los que deberían de haber sabido que debía traerse a los dos para ser apedreados. Si lo hubieran hecho así, probablemente hubieran entrampado vilmente a Jesús. Sin embargo, hermanos, el diablo siempre está dispuesto a tergiversar las cosas para acusar a los siervos de Dios. Siempre está tratando de engañar a la gente para poder, no que los vean a ellos en su pecado, sino que vean hacia los demás. Es lo que en psicología se llama reflexión, ¿verdad? Mirroring en inglés. No me vean a mí, véanlo a él. Oh, yo cometí este pecado, o voy a señalar el pecado de la otra persona. Voy a decirle lo que esa persona está mal, para que no me vean a mí como un villano, sino me vean como un héroe. Y eso era lo que estaban tratando de hacer estos fariseos y escribas. Esta mujer, queridos hermanos, estoy seguro que cuando escuchó la sentencia de Jesús, ella sabía que ya no tenía escapatoria. Cuando Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, el que de ustedes esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra, toda la gente alrededor, y estoy seguro que esta mujer se quedó pensando, si hay alguien aquí que puede apedrearme, son los fariseos. Dijimos al comienzo que el fariseo era considerado una persona sin pecado, pura. Así es que cuando Jesús dice esto, los fariseos debieron haber sido los primeros en lanzar la primera piedra contra Jesús, contra la mujer. Sin embargo, no lo hicieron porque ellos también se empezaron a alejar. Esta mujer sabía lo que le esperaba. En el tiempo de Jesús, hermanos, el apedreamiento era algo horrible. Se llevaba a la persona fuera de la ciudad. Y entonces allá fuera de la ciudad había un hoyo en la cual se ponía al acusado o a la acusada en la mera orilla, ¿verdad?, de ese hoyo. Y entonces el ofendido u ofendida venía y agarraba una piedra y la aventaba en contra de la cabeza de la persona que estaba siendo juzgada. Este golpe hacía que la persona cayera en el hoyo. Entonces bajaba una persona para certificar si estaba muerta o muerto, y como esa persona estaba muerta, todos se iban a sus casas. Sin embargo, si la persona aún continuaba viva, entonces todos los demás que estaban ahí agarraban la piedra, y podían arrojarla y apedrear a la persona, y ese hoyo se consideraba o se formaba en la tumba de esa persona. Esta mujer estaba sentenciada a este tipo de muerte. Así es que cuando escucha que le arrojen la primera piedra, es interesante notar cómo es que en vez de sentir la primera piedra llegar a su cuerpo, a su cabeza, escucha que las piedras llegan al suelo. Empiezan a caerse una por una.
Porque déjenme decirles, no era una piedrecita chiquita, eran piedras grandes y empezaron a caer ahí donde se encontraba Jesús con esta mujer. Se empezaron a alejar los escribas, se fueron los fariseos derrotados. Nuevamente, hermanos, el cielo triunfó delante de Satanás. Los discípulos voltearon a ver a Jesús. ¿Qué más va a pasar? La multitud abrió paso para que pudieran salir los escribas, los fariseos y los soldados. Y ahí dejaron abandonada a la mujer a su suerte. Ahora la mujer se encontraba allí. Y Jesús entonces le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y la mujer, queridos hermanos, en esa voz temblorosa, esa voz llena de terror, le contesta: ninguno, Señor. Y hermanos, nosotros podemos ver a esta mujer temblando, porque todavía había una persona que podía apedrearla en ese lugar. Si había una persona en ese lugar que era digno de agarrar esa piedra y estrellarla en la cabeza de la mujer, era Jesús, porque Jesús era una persona sin pecado, era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se encuentra entonces Jesús, y hermanos, en vez de lanzar la piedra contra esta mujer, le lanza las palabras de amor y misericordia: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosas palabras por parte de Jesús. Cuando tú sientas que has cometido pecados imperdonables, que tú has cometido pecados que la gente seguramente te rechazaría al saber de lo que has hecho, ve a Jesús en busca del perdón divino. No vayas hacia los hombres, porque los hombres estamos listos para juzgar. Cuando a veces entra por las puertas de la iglesia una persona que se encuentra vestida en la manera inadecuada para nosotros según venir a la iglesia, empezamos a criticarla, y esa persona ya no quiere más venir a la iglesia porque fue rechazada. Hay veces que quizá viene con un peinado, ¿verdad?, de una manera en que nosotros consideramos que no debería de venir, y empezamos a criticarla y señalarla y cuchichear. Esa persona no se siente a gusto ante la presencia de las personas y deja de venir a la iglesia al encuentro con Jesús. Yo te quiero invitar a ti que me estás viendo, que dejes de estar juzgando a las personas que vienen a la iglesia en cómo vienen vestidos, cómo caminan, cómo vienen quizá pintadas, cómo vienen quizá con sus peinados. Deja esa crítica a un lado, porque esta persona seguramente viene a encontrarse con Jesús. No viene a verte a ti, viene a encontrarse con Jesús. Déjala que se encuentre con Jesús. Y cuando llegue allí, si quizá vino con una actitud inadecuada, al estar allí y escuchar la palabra de Dios, puede ser que el Señor transforme su corazón, el Espíritu toque su corazón y ella sea transformada en una nueva criatura para la honra y la gloria de Dios. Y cuando venga la siguiente vez a la iglesia, ya no vendrá como vino en esa ocasión, porque el Señor ha transformado su vida. Esta mujer, queridos hermanos, iba a recibir el apedreamiento de parte de los hombres. Sin embargo, recibió el perdón por parte de Jesús. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, si Dios era el único que podía apedrear a esta mujer, la perdonó? Porque el amor de Dios es grande, tan grande que es capaz de aceptar a un pecador que viene delante de Él. ¿Saben? Esta mujer vino delante de Jesús no queriendo, no fue por su voluntad, vino empujones, vino forzada y vino para ser apedreada, para ser muerta. Sin embargo, cuando llega delante de Jesús, el Señor le da vida. El Señor le da esperanza, el Señor le da el perdón, y la vida de esta mujer fue transformada completamente. Algunos eruditos bíblicos dicen que esta mujer es muy probable María Magdalena, la cual el Señor perdonó en esa ocasión. No sabemos con exactitud si es así. Lo que sí sabemos es que esta mujer, queridos hermanos, siguió con su vida en una vida agradecida a Cristo Jesús. Yo te quiero invitar para que dejes de criticar a las personas,
Dejes de juzgar al pastor que está enfrente. Dejes de juzgar a los líderes que están enfrente. Dejes de juzgar a los maestros de escuela sabática, a los miembros de iglesia, a las visitas que vienen, y te concentres en alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando tú pones tus ojos en Cristo Jesús, tú te olvidas de todo lo demás. Deja que el Señor transforme tu corazón y que Él transforme el corazón de los demás que están al lado tuyo. Esta historia nos muestra, queridos hermanos, que debemos nosotros de amar y perdonar. Si Cristo es capaz y está dispuesto a hacerlo, ¿por qué nosotros no debemos de hacerlo? Que pueda nacer en nuestro corazón ese deseo de perdonar. Tal vez conozcas a alguien, o tú mismo, tú misma, tienes algo en contra de alguien. Es tiempo de que dejes eso a un lado y perdones y te acerques al Señor Jesús. Porque si no lo haces, vendrás a la iglesia, vendrás al templo, te encontrarás con esa persona, irás a reuniones familiares con ese corazón dañado por el egoísmo y el rencor. Y el Espíritu Santo no puede morar ahí. Aun y cuando hayas venido a la iglesia por muchos años, si no es transformado tu corazón en un corazón de perdón, en un corazón de amor, entonces estarás perdido para siempre. Quisieras en esta hora entregarle tu vida a Dios. Quisieras en esta hora decirle: Señor, transfórmame. Señor, yo soy esa mujer. Yo soy esa mujer que ha cometido un pecado tan grande que no soy capaz de venir delante de ti. Señor, yo soy como esos fariseos y esos escribas. Señor, me la paso criticando a la gente. Me paso señalando a los líderes de la iglesia. Me la paso, Señor, creando discordia entre los hermanos y siempre sembrando la duda en cada uno de ellos. Señor, yo soy quizá como la multitud. Me encuentro afuera solamente observando a ver qué va a pasar, pero mi corazón está muy lejos de acercarme a Dios. Yo quiero invitarte en esta hora para que tú seas transformado por el Espíritu Santo. ¿Quisieras tú acercarte a Él? ¿Quisieras tú ser perdonado por el Señor? ¿Quisieras tú ser transformado y dejar de criticar y dejar de juzgar y dejar de sembrar dudas en las personas y entregarte completamente a Dios? Hoy es el día en que puedes hacerlo. Así es que yo quisiera orar en este momento contigo. Pero antes de orar, yo quiero que tú veas un video, un canto especial, un canto en el cual quisiera que tú pudieras meditar y que pudieras ponerte en las manos de Dios. Normalmente en la iglesia les pido que se coloquen en pie, pero al tú escuchar este canto, yo quiero que tú pongas tu mano derecha en tu corazón y que tú por medio de eso le puedas decir a Dios: Señor, yo quiero que transformes mi vida. Escuchemos el siguiente canto. Orgullo hay en mí, mi mente confundida, y veo lo que puedo hacer o hice ya en mi vida. Ahora me
caminando junto a ti, aprendo de tu gracia, el precio de mi salvación, pagaste en la cruz, no puedo compensarlo, solo te obedezco, dedicaré mi vida a ti, por lo que has dado por mí. Y pregunté cuántas veces me levantarás cuando sigo fallando. Si cada vez que terminaste, aún tú me levantarás. Y Dios respondió: te amo. Mientras buscas mi rostro lo haré. Y al caminar de mi gracia siempre te daré. El Señor está dispuesto a aceptarnos y Él te da de su gracia amorosa. Ven a Él, ven al Señor Jesús y Él te abrirá los brazos y te dirá: bienvenido hijo, bienvenida hija. Tú no has cometido pecados tan grandes que yo no pueda perdonar. Si tú todavía sientes ese deseo del perdón divino, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Déjalo que transforme tu vida. Oremos. Querido Dios, nuevamente en esta hora, venimos delante de ti, Señor, para agradecerte el perdón divino. Señor, ayúdanos para que podamos cada uno de nosotros dejar a un lado nuestra vida pasada. Dejar a un lado, Señor, la crítica. Dejar a un lado, Señor, el juicio. Dejar a un lado, Señor, el sembrar dudas. Pero venir a Cristo Jesús para ser perdonados por Él. Señor, hoy queremos ser transformados por tu Espíritu Santo. Pongo en tus manos a cada persona, Señor, que tiene su corazón, su mano en su corazón, para que tú les aceptes y para que tú, Señor, puedas transformar sus vidas. Que cuando volvamos a vernos, Señor, nuevamente aquí en el templo, quizás, Señor, en 2 semanas, podamos, oh Dios, poder ser personas transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Danos esa oportunidad, Señor. Nos ponemos en las manos tuyas en este sábado maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les cuide y que la pasen muy bien. Feliz sábado.